Thalía apartó el tenedor y se secó los labios con una servilleta, mirando alrededor del restaurante medio vacío. El interior es de estilo escandinavo, con mucha madera clara y luz natural. El nuevo establecimiento intentaba atraer al público con cocina molecular, pero hasta ahora algo iba mal. Tomó un sorbo de agua y abrió las notas de su teléfono. El camarero, al percatarse de su gesto, se materializó de inmediato junto a la mesa. Sus movimientos delataban un ligero nerviosismo. Sabía perfectamente quién estaba sentado frente a él. Thalía sonrió suavemente y pidió la cuenta. Media hora más tarde ya estaba sentada en la redacción, trabajando en el texto de la reseña. En sus 10 años de profesión, había aprendido a encontrar el equilibrio entre la honestidad y el tacto. El negocio de la restauración es un asunto frágil, en el que un artículo difamatorio puede poner fin a años de trabajo de todo un equipo, pero tampoco se puede hacer la vista gorda ante errores evidentes. El editor Tim pasó por su oficina. ¿Qué tal la nueva ubicación en President Street? El concepto es interesante, pero la ejecución es penosa. El jefe parece intentar copiar las tendencias europeas sin pillarle el punto. ¿Entonces no lo recomiendas? Yo le daría tiempo. El potencial está ahí. Solo necesitan decidirse por una identidad. Thalía volvió al texto. Fuera de la ventana, la lluvia goteaba, creando un ambiente de trabajo acogedor. Le encantaban esas horas a solas con las palabras, cuando podía convertir una experiencia gastronómica en una historia. El teléfono vibró. Un mensaje de Rafe. Se quedaba hasta tarde en el estudio, trabajando de nuevo con la nueva banda. Thalía le respondió con una carita sonriente y tomó nota de que se pasaría por el supermercado. Últimamente rara vez cenaban juntos, ambos tenían una agenda muy apretada, pero esta noche ella quería preparar su pasta de marisco favorita. Terminado el texto, Thalía lo envió a maquetar y empezó a hacer las maletas para volver a casa. El sobre de Pearl seguía sobre la mesa. Su suegra le había enviado una invitación para una cena familiar el domingo. Siempre se empeñaba en cumplir la tradición. De camino a casa, Thalía se detuvo en su cafetería favorita. El barista Paul la saludó y empezó a preparar su pedido habitual, un expreso doble con canela. Se conocieron hace 3 años, cuando ella escribía una reseña sobre el local. Desde entonces, la cafetería ha crecido en popularidad, pero ha conservado su encanto de cámara. ¿Qué tal va el nuevo restaurante de Thomas?, preguntó Paul tendiéndole una taza. Todavía están trabajando en el menú. Ya sabes cómo es al principio. Sí, recuerdo cuando empezamos. Tu artículo me ayudó mucho entonces. Yo solo escribía lo que sentía. Tenías alma desde el principio. Esa noche, mientras cortaba gambas para la pasta, Thalía reflexionó sobre su trabajo. Le encantaba el cambio constante de experiencias, los nuevos gustos y sabores, las historias de gente que ponía el alma en su trabajo. Cada restaurante era como un nuevo libro que leer y comprender. Rafe volvió a medianoche, cuando ella ya se había acostado. Olía a tabaco y a perfume ajeno. Probablemente estaba socializando de nuevo con clientes en el bar del estudio. Thalía fingió dormir. Últimamente se distanciaban cada vez más, como barcos en la noche, pero se convenció de que era algo pasajero, trabajo, proyectos, cansancio. Mientras se dormía, pensó en hablar con su marido, quizá mañana. Thalía había conocido a Rafe en una fiesta privada después de un concierto de la Orquesta Sinfónica. En aquel momento, escribía para la revista cultural de la ciudad, y el editor la había enviado a escribir un artículo sobre un joven ingeniero de sonido que estaba revolucionando la grabación de música clásica. Rafe estaba sentado en un rincón del estudio montando unos equipos cuando ella entró. Llevaba una camisa vaquera desgastada y los cables de los auriculares estaban enredados en su pelo oscuro. Levantó la vista y sonrió. La entrevista se prolongó hasta bien entrada la mañana.
Hablaron de música, de la importancia de captar el momento justo en que director y orquesta se convierten en uno. Rafe habló de sus experimentos con la acústica, de cómo una vez había colocado micrófonos por toda la sala filarmónica para captar el eco perfecto. Thalía escuchaba, olvidando las preguntas que había preparado. El artículo salió una semana después. Rafe llamó a la redacción para darles las gracias e invitarles a grabar un nuevo álbum. Thalía aceptó, aunque estaba lejos de su temática habitual. Se sentó en el estudio, viéndole conjurar sobre la consola mientras violines y violonchelos se entrelazaban en una sola melodía. Después de grabar, fueron a un pequeño café cercano. Rafe contó que había empezado como simple técnico, llevando equipos en los conciertos, y entonces oyó a un famoso director quejarse de la calidad de la grabación. Le ofreció su solución, y tenía razón. Thalía contó cómo llegó al periodismo después de estudiar cocina. Soñaba con ser cocinera, pero un día escribió una crítica mordaz del restaurante donde estaba de prácticas. El director de un periódico local recibió el texto por casualidad y le ofrecieron una columna fija. Empezaron a verse. Rafe iba a los restaurantes en los que ella hacía críticas y ella asistía a sus grabaciones. Él le enseñó a oír la música de una forma nueva, a discernir los matices más pequeños del sonido. Ella le enseñó la importancia de los detalles en la comida, la textura, la temperatura, la combinación de sabores. 6 meses después, le propuso matrimonio. Ocurrió en el mismo estudio donde se conocieron. Rafe encendió la cinta, su primera entrevista, que había guardado en secreto. Escucharon sus voces, jóvenes e ilusionadas, llenas de esperanzas y planes. Decidieron celebrar una boda de cámara. Amigos músicos tocaron jazz. Los chefs de los restaurantes donde trabajaba Thalía organizaron un auténtico espectáculo gastronómico. Pearl, que al principio se mostró escéptica ante la elección de su hijo, se derritió al oír los conocimientos de ópera de Thalía. Los primeros años pasaron volando como un día. Rafe abrió su propio estudio y se hizo un nombre en la industria musical. Thalía consiguió un trabajo como crítica gastronómica para una importante revista. Trabajaban hasta tarde, pero siempre se dedicaban tiempo el uno al otro. Los fines de semana celebraban almuerzos musicales. Thalía cocinaba algo inusual y Rafe ponía discos raros de su colección. A veces Pearl se unía a ellos y entonces las conversaciones sobre música se alargaban hasta la noche. Poco a poco, su casa se fue llenando de recuerdos compartidos. Una colección de discos antiguos colindaba con una colección de libros de cocina. En la pared colgaba una fotografía de aquel primer estudio, las dos riendo, jóvenes y un poco confusas. Thalía miraba esa foto cada mañana al pasar. Hoy mismo se ha detenido a contemplar sus rasgos familiares. Algo había cambiado con los años, algo esquivo. Rafe se quedaba en el estudio cada vez más a menudo, venía a sus catas cada vez con menos frecuencia. Seguían hablando de música y comida, pero había pausas en sus conversaciones. Su teléfono vibró, un mensaje de un editor pidiéndole que revisara un nuevo texto. Thalía apartó la vista del cuadro y se dirigió a la cocina. Iba a ser un día largo, lleno de reuniones y catas. Rafe había prometido volver pronto. Tenían una cita con unos amigos. Sacó alimentos para el desayuno de la nevera, encendió la cafetera y puso un disco, el primer disco de Rafe que lo había empezado todo. Thalía, cariño, tienes que probar esta salsa. Le he añadido una pizca de azafrán. Pearl dejó la cacerola sobre la mesa y observó atentamente la reacción de su nuera. Las comidas de los domingos en casa de su suegra habían sido una tradición desde los primeros días de su matrimonio. Pearl puso la mesa con un juego antiguo que había traído de Europa cuando estuvo de gira. Thalía se sirvió la salsa. Interesante combinación. ¿Usaste azafrán español? Sí, claro. ¿Recuerdas al empresario de Barcelona? Todavía me envía especias. Rafe puso los ojos en blanco. Mamá, eso fue hace 20 años. ¿Y qué?
Los buenos contactos no prescriben. Pearl se sentó a la mesa con la servilleta extendida sobre el regazo. Su postura, incluso ahora, delataba sus años sobre el escenario. Había empezado a cantar a los 15 años y a los 20 ya tenía papeles protagonistas. Su carrera terminó abruptamente. Inflamación de las cuerdas vocales tras una gira en un clima húmedo. Hablando de conexiones, ¿sabías que Thomas va a abrir un nuevo restaurante? Pearl se volvió hacia Thalía. Su mujer cantó conmigo en La Traviata. Sí, estoy preparando una crítica. Espero que seas objetiva. Thalía sonrió. Su suegra siempre intentaba utilizar a sus muchos conocidos para influir en sus críticas. Mamá, ya conoces a Thalía. Escribirá lo que le parezca. Eso es exactamente lo que temo, querida. Después de comer, Rafe fue al estudio a escuchar unas grabaciones nuevas. Thalía ayudó a Pearl con los platos, aunque ella siempre se resistía. Déjalo, tengo lavavajillas. Lo sé, pero me gusta el ritual. Permanecieron de pie junto al fregadero, la nuera lavando, la suegra limpiando. Fuera de la ventana se mecían las ramas del viejo manzano que Pearl había plantado cuando compró la casa. He visto tu último artículo, dijo Pearl de repente, sobre ese restaurante francés. ¿Qué te pareció? Duro, pero justo. En la ópera tampoco se puede fingir. El público puede perdonar pequeños errores, pero no la falta de alma. Thalía asintió. Recordaba la primera vez que había venido a esta casa, aterrorizada por su inminente encuentro con su famosa suegra. Perla la había interrogado sobre su familia, su educación, sus planes de futuro. Y de repente sacó una botella de vino y algunos discos viejos. ¿Has notado que Rafe está un poco nervioso últimamente? Pearl limpió otro plato. Tiene mucho trabajo en el estudio. Tal vez. Sabes, cuando empecé a cantar, un director de orquesta me dijo que lo más importante es no perderse el momento en que la música empieza a sonar falsa. Thalía permaneció en silencio, concentrada en el vaso manchado de vino. Pearl suspiró y continuó. Estoy pensando en pedir un préstamo para reformas. La casa necesita una puesta al día. ¿Por qué un préstamo? Rafe puede ayudar. No, querida. Estoy acostumbrada a hacerlo todo yo misma. Es solo que necesitaré tu ayuda con el papeleo. Estas modernas aplicaciones bancarias me están volviendo loca. De vuelta en el salón, se sentaron en el sofá. Pearl sacó un álbum de fotografías. Mira, esta es mi primera actuación en la Scala, y aquí está la gira en Viena. Las fotos muestran a una mujer joven con unos trajes de escena preciosos. Cuesta creer que esta diva sea la misma Pearl que ahora se sienta a su lado vestida de casa. A menudo me pregunto, dice Pearl pensativa, cómo habría sido mi vida si no hubiera perdido la voz. Quizá seguiría actuando, pero entonces no tendría a Rafe. Nació un año después de que yo dejara los escenarios. Mamá, Rafe apareció en la puerta. Me voy ayer. Tengo que pasarme por el estudio. ¿El domingo? Pearl frunció el ceño. Lo siento, es una grabación importante. Besó a su madre en la mejilla y saludó a Thalía con la cabeza. Pearl lo miró. Es muy extraño. Nunca había trabajado los domingos. Thalía empezó a hacer las maletas. Pearl salió a despedirla. Mañana pasaré por el banco para pedir un préstamo. ¿Puedes ayudarme con el papeleo? Por supuesto. Llámame cuando estés lista. La presentación de la nueva boutique de perfumes tuvo lugar en una mansión histórica del centro de la ciudad. Thalía vino a escribir una reseña. Los propietarios planeaban abrir una sala de degustación con cócteles y aperitivos de autor. Thalia Porter, he oído hablar mucho de usted. Le tendió la mano una mujer sonriente vestida con un traje de seda. Rosalind Taylor, dirijo este proyecto. En la sala sonaba música en directo, un cuarteto de cuerda que interpretaba composiciones contemporáneas. Rosalind condujo a Thalía a la barra, donde el camarero estaba mezclando cócteles inspirados en aromas de perfumes. Sabes, leo todas tus críticas. Me encanta tu estilo, tan sincero y elegante a la vez.
Gracias. Interesante idea la de los cócteles. Oh sí, hemos estado trabajando en el concepto durante mucho tiempo. Por cierto, la música es obra de su marido. Ha elegido el programa maravillosamente. Thalía enarcó las cejas sorprendida. Rafe no había mencionado este proyecto. Rosalind siguió hablando de la boutique, saludando de vez en cuando a los invitados. Se movía con soltura como una bailarina experimentada, cada gesto parecía ensayado. «Ahí está el maestro». Rosalind agitó la mano. Rafe se dirigió hacia ellos a través del vestíbulo, maniobrando entre los grupos de invitados. Un trabajo increíble con el sonido, sencillamente increíble. Rafe parecía un poco avergonzado. «¿Thalia? No sabía que estarías aquí». «Yo tampoco sabía que estabas en el proyecto». Rosalind cambió la mirada de uno a otro. «Oh, creía que lo estabais discutiendo en casa. Siento si he creado una situación incómoda». La velada continuó. Thalía observaba el modo en que Rosalind interactuaba con los invitados. Modales perfectos, cumplidos apropiados, atención a los detalles. Volvía a Rafe de vez en cuando, consultando sobre música o acústica. «Estoy planeando una serie de veladas musicales», dijo. «Música en directo, degustación de sabores, cócteles de autor. Rafe, ayudarás con la organización, ¿verdad?» «Claro, suena interesante». Thalía tomó notas para el artículo, anotando combinaciones de sabores inusuales en los cócteles. Por el rabillo del ojo, vio a Rafe y Rosalind inclinados sobre un portapapeles, discutiendo algo. Unos días más tarde, Rosalind llamó a la redacción. «Solo quería darte las gracias por el magnífico artículo. Has captado el ambiente del lugar con tanta precisión». Después de aquello, empezaron a cruzarse aquí y allá. Rosalind aparecía en eventos musicales donde trabajaba Rafe. Aparecía en restaurantes cuando Thalia estaba allí. Siempre impecablemente vestida, siempre con una sonrisa encantadora. «Voy a dar una pequeña cena el próximo viernes», dijo un día que se encontró con Thalía en el café. «Habrá gente interesante del mundo del arte. Ven con Rafe». Thalía quiso negarse, pero a Rafe se le ocurrió de repente. «Estará ese compositor de Francia. Hace tiempo que quiero hablar con él». La cena se celebró en el piso de Rosalind, un enorme estudio con ventanas panorámicas. Los invitados se sentaron en cojines alrededor de una mesa baja, bebieron vino y hablaron de arte. Rosalind servía vino en copas, hacía comentarios ingeniosos, creaba el ambiente adecuado. «Una mujer increíble», dijo Rafe de camino a casa. «Tanta energía, tantas ideas». «Sí, impresionante». Después de aquella velada, Rafe empezó a mencionar los proyectos de la boutique cada vez más a menudo. Las veladas musicales eran una vez a la semana, requerían preparación, un enfoque especial de la acústica. «Rosalind tiene un gran sentido de la música», dijo. «Es fácil trabajar con ella». Thalía asintió mientras seguía escribiendo sus críticas. Intentó no notar cómo cambiaba el horario de su marido, cómo se quedaba hasta tarde cada vez con más frecuencia. Al fin y al cabo, cada uno tenía sus propios proyectos. Ella misma podía verse a menudo en un restaurante pasada la medianoche. El trabajo de un crítico requiere atención al detalle. Rosalind seguía apareciendo en sus vidas, elegante, despierta, siempre con un maquillaje impecable y una nueva fragancia. Le daba a Thalía muestras de perfumes, le aconsejaba sobre menús para eventos, hablaba de las nuevas tendencias en el negocio de la restauración. Solo a veces, cuando por casualidad sorprendía su mirada dirigida a Rafe, Thalía sentía algo esquivo, como una nota falsa en una sinfonía perfectamente construida. Pero había aprendido a no fiarse de las primeras impresiones. Con demasiada frecuencia eran engañosas. Aquella noche, Thalía se quedó hasta tarde en la redacción mientras se acercaba la fecha límite para la guía anual de restaurantes de la ciudad. Le había enviado un mensaje a Rafe para decirle que llegaría tarde, pero no le había contestado.
Sin embargo, se había convertido en una costumbre. A menudo no respondía cuando estaba trabajando en el estudio. Cuando llegó a casa hacia medianoche, encontró la nota en la mesa de la cocina. Rave se había marchado a una sesión de grabación no programada. Talia calentó la cena y encendió su portátil, mirando las fotos del último evento en la boutique de Rosalind. En ella se veía a Rave montando el equipo mientras la anfitriona de la velada estaba cerca, explicando algo a los invitados. Por la mañana, Rave parecía cansado. En el desayuno hablaba de un nuevo proyecto. Un DJ elegante quería grabar un disco con arreglos clásicos. Rosalind nos lo presentó la semana pasada. El tipo tiene un enfoque interesante. Talia ha estado revisando el correo. Por cierto, llamó a la redacción ayer. Sugirió que hiciéramos un artículo sobre el efecto de los sabores en la percepción del gusto. ¿Qué te parece? No estoy seguro. No es realmente lo mío. Durante las siguientes semanas, Rave estuvo cada vez más ausente de las grabaciones y ensayos. Rosalind organizó una velada musical tras otra, cada una requiriendo un enfoque diferente del sonido. De vez en cuando, Talia se dejaba caer por estos eventos. Reuniones sociales con una copa de champán, conversaciones sobre arte, nuevos sabores y cócteles. Un día se pasó por el estudio para dejarle a Rave un teléfono que había olvidado en casa. Rosalind estaba sentada en la recepción con una tableta en las manos. «Oh, Talia, qué amable de tu parte pasarte por aquí. Estamos discutiendo un nuevo concepto para las noches. Imagínate, cada fragancia tendrá su propio acompañamiento musical». De detrás de la puerta del estudio llegaba el sonido de instrumentos afinándose. Rosalind hablaba de sus planes, mirando de vez en cuando el reloj. En la mesa, frente a ella, había una carpeta con el logotipo de su boutique y una taza de café, el favorito de Rave. Talia dejó el teléfono y se marchó. Tenía una cita para una degustación en un nuevo restaurante. Por la noche, Rave llegó a casa muy animado. «Hemos grabado un material increíble. Rosalind encontró unos músicos increíbles. Iban a ir a comer a Pearls ese fin de semana, pero por la mañana Rave recibió un mensaje. Trabajo urgente en el estudio. Lo siento, amor. Dile a mamá que lo siento». Pearl apretó los labios mientras Talia llegaba sola. «¿Ah, sí? ¿Otra vez trabajo? ¿El domingo?» «Es una cita importante». «Claro, claro, claro. ¿Y esta? ¿Cómo se llama?» «¿Rosalind? ¿Ella también está ahí?» Talia se encogió de hombros. Perla sacudió la cabeza y entró en la cocina. A través de la puerta abierta se oyó el tintineo de los platos, más brusco de lo habitual. El jueves siguiente, Talia estaba terminando la reseña de un nuevo restaurante cuando recibió una llamada de una colega de la sección de sociedad. «Oye, tu marido está trabajando con esa Rosalind ahora mismo. Los vi juntos en el 7th Street Café». «Sí, es clienta habitual». «Ah, ya veo. Es que estaban sentados tan privado». Talia le dio las gracias por llamar y volvió al trabajo. Por la noche, mientras ordenaba las fotos para el artículo, encontró una del último evento en la boutique. Rave y Rosalind estaban junto a los altavoces, absortos en la conversación. La mano de él descansaba en el respaldo de la silla de ella, que estaba mostrando algo en su teléfono. No se fijaron en la cámara, algo raro en Rosalind, que normalmente controlaba a la perfección cada toma. Rave regresó a medianoche. Olía una fragancia familiar, una de las que Rosalind vendía en la boutique. Se había metido directamente en la ducha y luego había trabajado largas horas en el estudio casero. Talia se quedó a oscuras, escuchando los sonidos apagados de la música. Por la mañana se marchó temprano. Otra sesión de grabación. En la mesa de la cocina había un cuaderno olvidado. Talia lo hojea. Notas sobre cómo montar el equipo, algunos apuntes técnicos. En la última página, un esbozo de un número de teléfono y la palabra Ross. Volvió a dejar el cuaderno con cuidado y empezó a prepararse para el trabajo. En su bolso había un frasco de perfume, regalo de Rosalind de la última presentación. Talia lo sacó
y lo colocó en el estante del cuarto de baño, junto a los demás frascos sin usar. En la redacción, esperaba para trabajar en una nueva reseña. Encendió el ordenador y abrió el archivo con el artículo. Por la ventana empezaba a llover, una lluvia fina, persistente y persistente. Thalía estaba sentada a la mesa del restaurante donde había quedado con Rafe. Había reservado con una semana de antelación. Eran ya las 9:15 cuando recibió el mensaje de texto. Lo siento, no puedo ir. Sesión importante en el estudio. Dio un sorbo a su vino y sacó un cuaderno. Podría hacer un repaso mientras estaba allí. El camarero la miró con simpatía, pero no dijo nada. Thalía estaba acostumbrada a cenar sola. Su profesión así lo exigía, pero esta noche le resultaba molesto. Cuando llegó a casa, encontró un mensaje de Pearl en el contestador. «Cariño, ¿puedes venir mañana? Tengo que hablar del papeleo para el banco». Las luces del estudio de grabación estaban encendidas. Thalía se detuvo ante la ventana. Dentro, Rafe y Rosalind estaban inclinados sobre la consola. Ella decía algo, él asentía. Había cajas de comida para llevar y una botella de vino sobre la mesa. Por la mañana, Rafe estaba dormido cuando ella se fue. Su teléfono en la mesilla de noche vibraba incesantemente con notificaciones. Thalía vislumbró el nombre del remitente, Ross, y unos cuantos corazones. En la redacción se sumergió en su trabajo. Últimamente le ayudaba a no pensar en cómo habían cambiado sus vidas. Antes, siempre estaban hablando del día anterior durante la cena, compartiendo planes, discutiendo sobre música y comida. Ahora esas conversaciones eran cada vez más breves. «Lo nuevo es estupendo», dijo Rafe sin apenas tocar su plato. «Solo hay un par de cosas en las que tengo que trabajar. ¿Por qué no te quedas en casa esta noche?» «Lo siento, no puedo. Rosalind ha encontrado unos músicos interesantes, así que estamos probando un nuevo sonido. Sus camisas olían ahora a otro perfume». En el bolsillo de su chaqueta, Thalía encontró una tarjeta de visita de la boutique con la inscripción «Llámame cuando estés libre». Ya había aprendido a reconocer la letra de Rosalind. Pearl se dio cuenta del cambio antes que nadie. «¿Qué le pasa a Rafe? Se ha perdido 3 comidas de domingo seguidas». «Mucho trabajo». Siempre fue mucho trabajo, pero solía sacar tiempo para su familia. Thalía ayudó a su suegra a rellenar los papeles del préstamo. Perla hojeó distraídamente el papeleo. «Sabe, antes de que su padre me dejara, él también empezó a trabajar mucho». En casa, Thalía encontró la factura del restaurante donde habían quedado aquella noche. Después de todo, Rafe había estado allí, con 2 horas de retraso. En la cuenta figuraban 2 cenas. Dejó de pasarse por el estudio sin avisar. Dejó de preguntarle a qué hora volvería. El teléfono de Rafe estaba cada vez menos disponible u ocupado. Una noche se encontró por casualidad con él y Rosalind en un bar, el mismo bar donde Rafe y ella se habían conocido. Estaban sentados en una mesa alejada, hablando de algo, inclinados el uno hacia el otro. Rosalind se rió, echándose el pelo hacia atrás. Rafe la miraba como una vez había mirado a Thalía. Ella no se molestó en acercarse. Volvió a casa, sacó fotos antiguas. Aquí estaba su primera entrevista, aquí la boda, aquí la inauguración del estudio. En cada foto se miraban el uno al otro, enamorados, confiados en el futuro. Rafe llegó a medianoche. Se desnudó en la oscuridad, intentando no hacer ruido. Se tumbó en su lado de la cama. Ahora siempre había un espacio vacío entre ellos. «Siento no habértelo dicho. Era una emergencia». «Ya lo sé». Se quedó callado un momento y luego se puso de lado, dándole la espalda. «Mañana hay una grabación importante. Tengo que dormir un poco». Thalía se quedó mirando el techo. Sonaba música en algún lugar de la ciudad, una melodía apagada y desconocida. Su teléfono vibró silenciosamente en la mesilla de noche. No se molestó en mirar quién enviaba mensajes a esas horas. Por la mañana ya no estaba en casa. Había una nota en la mesa de la cocina. «Llegaré tarde.
No me esperes levantada. Thalía preparó café y abrió el portátil. Tenía que terminar su reseña sobre el nuevo restaurante. En su carpeta de borradores había una reseña no escrita de la noche en que lo había esperado sola. Pearl colocó las tazas sobre la mesa mientras Thalia desplegaba los papeles del banco. La lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana, convirtiendo el jardín en una acuarela borrosa. Llevo meses pensando en esto. Perla se sentó en su sillón favorito. La casa necesitaba serias reparaciones. El tejado tiene goteras y hay que cambiar la instalación eléctrica. Thalía miró las condiciones del préstamo. ¿Estás segura de que no quieres decírselo a Rafe? Él podría ayudar. Cariño, llevo toda la vida haciendo esto. Cuando su padre se fue, viajé por toda Europa para pagar la matrícula de Rafe. El dinero nunca fue un problema. Había un póster en la pared. Pearl como Tosca, 1987. Estaba en la cima de su carrera entonces. Esta casa es lo único que me queda de esa vida. La compré después de mi primera temporada exitosa en La Scala. En aquel momento parecía que había mucho más por venir. Thalía ayudó a su suegra a instalar una aplicación bancaria en su teléfono. Pearl se quedó mirando la pantalla incrédula. ¿Y es realmente segura? Claro que lo es. Yo también vincularé la tarjeta a mi teléfono para ayudarte con los pagos. Pasaron 1 hora revisando la configuración y las contraseñas. Pearl anotaba cada paso en un pequeño cuaderno. En mis tiempos había que ir al banco para hacer transferencias de dinero. Después del té, Pearl se llevó a Thalía para enseñarle lo que había que reparar. En la antigua habitación de Rafe, el papel pintado se estaba despegando de las paredes, dejando al descubierto los viejos periódicos que antes se habían utilizado para tapar las grietas. Aquí es donde grabó su primera canción. Pearl pasó la mano por la pared. Los vecinos se quejaban del ruido, pero yo nunca le impedía tocar. Había un viejo piano de cola en el estudio del primer piso. Pearl se sentó ante el instrumento. A veces vengo aquí por la noche. Mis dedos recuerdan las teclas, pero la voz hizo una pausa. Lo más difícil no es la pérdida, sino aprender a vivir de nuevo. Thalía miró a su suegra. Siempre tan fuerte, de repente parecía frágil y cansada. Quiero renovar la casa mientras pueda. Perla cerró la tapa del piano. Luego se la legaré a Rafe, que tenga algo de verdad. Bajaron a la cocina. Pearl sacó un viejo archivador. Hay una hipoteca sobre la casa, seguros, contratos antiguos. Guardo todos los papeles. Entre los papeles, Thalía vio una fotografía amarillenta. Una joven Pearl con el pequeño Rafe en brazos. Es de mi última actuación. Sabía que ya no podía cantar, pero aguanté. Por él. Aquella tarde, mientras rellenaba los últimos papeles para el banco, Pearl dijo de repente: «Veo lo que te está pasando. La historia se repite, ¿verdad?» Thalía permaneció en silencio, concentrada en los papeles. Pearl suspiró. Cuando Rafe era pequeño, preguntaba a menudo por su padre. Nunca hablé mal de él. Solo seguía con mi vida. Al día siguiente fueron en coche al banco. Mientras tramitaban la tarjeta, Pearl habló de sus planes para la reforma. Empezaré por el tejado, luego haré las ventanas. Tengo que tenerlo todo listo para el invierno. La tarjeta estaba vinculada a ambos teléfonos. Pearl había insistido en que Thalía tuviera acceso. «Eres mejor en esto que yo. Usted puede ayudar a mantener un registro de los pagos». En casa, Pearl puso la tarjeta en su archivador. Es curioso, ¿no? Toda mi vida he carecido de crédito y ahora... Thalía se despidió de su suegra con un abrazo. Pearl la llamó al salir por la puerta. ¿Sabes lo que me ayudó entonces? Recordé quién era yo. No lo que los demás intentaban que fuera, sino lo que realmente era. De camino a casa, Thalía pensó en las palabras de su suegra. Una notificación apareció en su teléfono, la primera transacción con su nueva tarjeta. Pearl encargó materiales para reparar el tejado. Rafe estaba sentado en el estudio repasando el programa de grabación.
Rosalind había enviado un mensaje de texto. Llegaba tarde a una reunión con los proveedores. Dejó el teléfono a un lado y trató de concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su última reunión. Todo había empezado en silencio. Proyectos juntos, largas conversaciones sobre música, roces casuales mientras montaban el equipo. Rosalind le entendía a medias, captaba matices técnicos sobre la marcha, siempre estaba ahí cuando necesitaba una opinión externa. Llamaron a la puerta del estudio. Un repartidor había traído el almuerzo. Rafe firmó el albarán, observando que ni siquiera recordaba la última vez que había comido en casa. Thalía había dejado de cocinar para él, o tal vez simplemente había dejado de aparecer a tiempo. Rosalind apareció al caer la tarde, trayendo café e ideas frescas para una nueva velada musical. Se inclinaron sobre la consola, discutiendo los detalles. Su perfume se mezclaba con el olor del café. Su pelo rozaba casualmente el brazo de él. «Pareces cansado», le pasó el dedo por la mejilla. «Hacemos un descanso». Fueron al bar de enfrente. Rosalind hablaba de su nueva colección de fragancias, de sus planes para ampliar su negocio. Sus ojos brillaban en la penumbra del bar y sus dedos jugaban distraídamente con la servilleta. Nunca había conocido a nadie con tanto sentido de la música. Se acercó. «Contigo es diferente». Rafe pensó en casa, en Thalía, en sus tardes juntos que ahora parecían tan lejanas. Rosalind le cubrió la mano con la suya. «No tienes por qué sentirte culpable. A veces la gente simplemente deja de escucharse». De vuelta al estudio, continuaron trabajando. Rosalind tarareaba la melodía que quería utilizar en el próximo programa. Rafe cogió el acompañamiento en el sintetizador y sus dedos se encontraron en las teclas. Llegó a casa a medianoche. Thalía ya dormía. Se quedó de pie en la puerta del dormitorio, contemplando su silueta en la oscuridad. Una vez se habían dormido abrazados, hablando del día anterior. Ahora les separaba un abismo de palabras sin pronunciar. Por la mañana llegó un mensaje de Rosalind. Había encontrado la cinta rara que buscaban. Rafe respondió que iría a echar un vistazo. Thalía le preguntó algo durante el desayuno, pero él no pudo oírla. Sus pensamientos estaban en otra parte. En la tienda, Rosalind puso música. Se pararon junto a los altavoces para hablar de la calidad del sonido. Su mano tocó accidentalmente la espalda de él, quedándose un momento más de lo necesario. «¿Cenamos esta noche?», preguntó ella. «Tenemos que hablar del nuevo proyecto». Él asintió, sabiendo ya que volvería a mentir a Thalía sobre su urgente trabajo. Las mentiras se estaban volviendo habituales. Las palabras se le escapaban de la lengua. Rosalind sonrió comprensiva y empezó a hablar de sus planes para la noche. En el restaurante se sentaron en el rincón más alejado. Rosalind habló de música, de sus sueños, de lo importante que era tener a alguien que la comprendiera. Su rodilla le tocó casualmente por debajo de la mesa. El teléfono sonó varias veces. Thalía. Colgó la llamada y envió un mensaje de ocupado. Rosalind lo observó con una leve sonrisa. Es difícil debatirse entre el deber y el deseo. Más tarde, en el estudio, encendió una nueva composición. La música llenó el espacio, aislándolos del mundo exterior. Rosalind se apretó contra él, con los labios muy cerca de los suyos. En casa, Rafe permaneció largo rato bajo la ducha, intentando quitarse el olor de su perfume. En el dormitorio, Thalía fingía dormir. Se tumbó en su lado de la cama mirando al techo. En algún lugar de la ciudad sonaba música, la misma melodía que Rosalind había estado tarareando toda la noche. Por la mañana salió temprano, dejando una nota sobre una reunión importante. Rosalind le esperaba en el estudio con café y nuevos planes. El día empezó como siempre, con notas falsas y sentimientos reales. Rosalind miraba meticulosamente los escaparates de su boutique. La nueva colección de fragancias requería una presentación especial. Ajustó el frasco, que estaba un poco desigual,
y sacó el teléfono. Otro mensaje de Rafe había quedado sin respuesta. Últimamente estaba demasiado insistente, demasiado exigente, llamando por la noche, ideando nuevos proyectos, buscando motivos para quedar. Era agradable, pero estaba empezando a interferir en sus planes. Mirando los estados financieros, Rosalind frunció el ceño. Los gastos aumentaban y los beneficios disminuían. Se suponía que la nueva colección de fragancias iba a ser un gran avance, pero las ventas eran más lentas de lo esperado, y ella había invertido todos sus ahorros en ella. Por la tarde, Thalía entró en la boutique para escribir una reseña sobre otro evento. Rosalind la observó tomando notas, fotografiando el interior, probando cócteles. En un momento dado, el teléfono de Thalía se cayó de su bolso. Rosalind lo cogió y vio una notificación del banco. Gracias, guardó el teléfono. Buen trabajo con el sonido, por cierto. Rafe se había superado. Rosalind sonrió, observando la forma en que Thalía pronunciaba el nombre de su marido, todavía con cariño, a pesar de todo. Era molesto. Después del evento, miró las fotos en las redes sociales. Thalía había colgado un par de fotos en las que se detallaba el concepto de la velada. Bajo una de las fotos aparecía un comentario de Pearl. Espero que las reformas no interfieran en la próxima cena familiar. Rosalind se interesó. Un par de llamadas a las personas adecuadas y se enteró del préstamo que Pearl había pedido. La vieja casa necesitaba inversiones y el orgullo no le permitiría pedir ayuda a su hijo. Al día siguiente, en el estudio, Rafe se mostró especialmente amable. Habló de nuevos proyectos, hizo planes. Rosalind escuchaba a medias, pensando en los suyos. Cuando le tendió la mano para besarla, ella la esquivó hábilmente. Ahora no, cariño, tengo que prepararme para la cena de mañana. Por la noche, se sentó largo rato a leer los periódicos. Los proveedores exigían el pago, el banco insinuaba un impago. Había que hacer algo, y rápido. Por la mañana, Thalía llamó para ofrecerle hacer un artículo sobre la influencia de los aromas en la percepción de la música. Rosalind aceptó y concertó una cita para la tarde siguiente. Durante el día, preguntó con cautela a Rafe sobre asuntos familiares. Él le habló de las reformas en la casa madre, de Thalía ayudando a Pearl con el papeleo. Rosalind escuchó atentamente, fingiendo interés. Cuando Rafe se fue a por café, ella se apresuró a mirar su teléfono. No había mensajes sobre transacciones bancarias, así que la tarjeta estaba realmente a nombre de Thalía. Organizó una cena en su casa, una cena privada solo para amigos íntimos. Había invitado a Rafe y a Thalía, a algunos músicos y a un par de críticos influyentes. Durante toda la velada, Rosalind fue la anfitriona perfecta, sirviendo vino, manteniendo la conversación fluida, creando la atmósfera adecuada. Por el rabillo del ojo, vio a Thalía dejar su bolso en el sofá del vestíbulo. Durante el postre, hablaron de un nuevo proyecto, una serie de veladas musicales con una iluminación única y acompañamiento de perfumes. Rosalind compartió sus planes con entusiasmo, observando cómo Rafe escuchaba cada una de sus palabras. «Será un gran avance», dijo. «Algo completamente nuevo en el mercado». Thalía escuchaba con interés profesional, tomando notas en su teléfono. Rosalind se dio cuenta de que consultaba su aplicación bancaria. Al parecer, estaba al tanto de la cuenta de Pearl. Cuando los invitados empezaron a dispersarse, Rosalind mantuvo deliberadamente a Rafe hablando de los detalles técnicos del proyecto. Thalía esperaba junto a la puerta, revisando distraídamente el contenido de su bolso. «¿Por qué no te quedas para discutir los detalles?» Rosalind puso la mano en el hombro de Rafe. «Lo siento, hoy no», sonrió con culpabilidad. «Se lo prometí a Thalía». Rosalind asintió comprensiva. Después de despedirlos, volvió al salón y sacó la tarjeta de crédito del jarrón de flores que había sacado discretamente del bolso de Thalía durante la frenética despedida. Se sentó frente al ordenador y abrió la página web del concesionario.
Organizaban una venta privada de un modelo nuevo a partir de mañana por la mañana. Rosalind sonrió. Parecía que había encontrado la solución a sus problemas económicos. Rosalind llegó al concesionario cuando abrieron. El asesor se quedó boquiabierto al verla. Ella venía a menudo a ver los nuevos productos, pero nunca compraba nada. «Buenos días, ¿quiere ver el nuevo modelo?» «Supongo que sí, y una taza de café, si me permite». En la zona VIP, estudió el catálogo y miró el reloj. La tarjeta que había robado ayer le quemaba el bolso. Rosalind no sabía la cantidad exacta que había en la cuenta, pero decidió arriesgarse. Al fin y al cabo, la mujer de un productor de éxito debía de tener unos ahorros importantes. En el centro de la sala se exponía un nuevo coche deportivo plateado. Rosalind lo rodeó y pasó la mano por el capó. Se imaginó llegando a la boutique en ese coche, con todo el mundo murmurando de su éxito. «¿Quiere probarlo?» «No, no será necesario. Me lo llevo yo». La caja tardó menos de una hora. Rosalind extendió la tarjeta, haciendo una mueca de dolor. El vendedor ni siquiera miró el nombre del propietario. Se puso al volante y sacó el teléfono. Su dedo se posó sobre el número de Rafe. Quería presumir de la compra, pero su instinto le decía que era mejor esperar. Rosalind salió a la calle, disfrutando de la suavidad del coche. En la boutique esperaba su reunión matutina con los proveedores. Ahora podría hablarles con otro tono de voz. Aparcó en el exterior de la tienda y envió las invitaciones para la fiesta de expansión comercial. Miró el reloj. Talia solía ver las noticias después de comer. Dejó que viera a su rival bajo una nueva luz. El día se alargó lentamente. Rosalind celebró una reunión, habló de entregas, planeó eventos. Un coche nuevo esperaba en el aparcamiento, prueba brillante de su éxito. Hacia el anochecer llegó un mensaje de Rafe sugiriendo una reunión en el estudio. Rosalind se negó, diciendo que estaba ocupada, que sufriera, que esperara. Puso la música en la boutique, la misma canción que habían grabado juntos hacía poco. Se sentó en una silla, admirando su reflejo en el espejo de la pared. Después de todo, se había ganado esta victoria. El teléfono volvió a vibrar. Rafe no se daba por vencido. Rosalind sonrió y apagó el sonido. Hoy era su día y no iba a compartirlo con nadie más. Talia se despertó con el sonido de una notificación en su teléfono. Entrecerró los ojos para protegerse de la luz matutina y buscó su mesilla de noche. La aplicación bancaria informaba de una gran transacción en la tarjeta de Pearl. Al principio pensó que se trataba de un error. Frotándose los ojos, releyó el importe varias veces. La cantidad coincidía con el coste de un coche caro de gama alta. Talia abrió el Messenger, a punto de enviar un mensaje de texto a su suegra, pero inmediatamente cambió de idea. Se rió en voz baja, recostándose contra las almohadas. Rafe apareció en la puerta del dormitorio. «¿Qué pasa?» Miró a su marido, que seguía sonriendo. «Sé lo del robo, pero que sepas que esta tarjeta de crédito no es mía, es de tu madre». Rafe se quedó paralizado en el umbral de la puerta. La confusión apareció en su rostro, luego el miedo. «¿Qué? ¿Qué tarjeta? ¿De qué estás hablando?» Talia se levantó de la cama, pasó junto a él y se dirigió a la cocina. Encendió la cafetera, sacó las tazas, todo como siempre, como si no hubiera pasado nada. «Tu madre pidió un préstamo para reformar la casa. La ayudé con el papeleo. Tu amigo aparentemente pensó que la tarjeta me pertenecía». En ese momento sonó el teléfono de Rafe. El nombre de Rosalind apareció en la pantalla. Dejó la llamada, pero el teléfono volvió a sonar. «Será mejor que lo cojas». Talia sirvió café en las tazas. Creo que tenía algunas preguntas. Rafe salió a la otra habitación. A través de la pared llegaban retazos de conversación, tranquila al principio, luego cada vez más tensa. Talia llamó a Pearl. «Buenos días. Tenemos que vernos. Sí, es urgente». Una hora más tarde estaban sentadas en el salón de Pearl. Talia le enseñó el extracto de la tarjeta.
Su suegra se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. «¿Así que ahora me está robando? Es un giro interesante». Rafe se paseó por la habitación. «Lo arreglaré. Venderé el estudio si hace falta». Pearl negó con la cabeza. «No, hijo, no vas a arreglar nada. Esa mujer ha cometido un robo. Que responda ante la ley». Sonó el timbre. Rosalind estaba en el umbral, impecablemente vestida, pero con un ligero pánico en los ojos. «Le explicaré», empezó, pero Pearl la interrumpió. «Tendrás que explicárselo a la policía, querida». Rosalind miró a Rafe. «No vas a dejar que se vayan». «Vete», su voz sonaba cansada. «Solo que se vayan». Thalía observó la escena en silencio. Pensó en lo gracioso que era que Rosalind hubiera intentado humillarla y acabara tendiéndose una trampa a sí misma. Perla ya estaba al teléfono con el abogado. Su voz era tranquila y firme. Años de interpretación le habían enseñado a encajar golpes. «El coche tendrá que ser embargado», dijo, poniendo fin a la llamada. «Y eso es solo el principio». Rafe se echó hacia atrás en la silla, rodeándose la cabeza con los brazos. «Mamá, Thalia». «No sabía». Pearl lo interrumpió. «Claro que no lo sabías. Últimamente no te has dado cuenta de nada». Thalía se puso en pie. «Tengo que ir a la redacción. El plazo sigue abierto». Rafe la alcanzó en la puerta. «Espera, ¿podemos hablar?» «Ahora mismo no, tengo trabajo que hacer». Ella salió al exterior. Era un día soleado y la gente se dedicaba a sus asuntos. Nadie sospechaba el drama que se desarrollaba tras las paredes de la vieja casa con goteras en el tejado. En la redacción, una pila de material la esperaba para ser corregido. Thalía se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en el coche plateado que ahora estaba aparcado frente a la boutique de Rosalind. Por la noche, Pearl llamó. «El abogado ha preparado los documentos. Iremos mañana. ¿Cómo estás?» Hay un momento en la ópera en que todo sale mal, pero eso es lo que hace que una representación sea inolvidable. En casa Thalia encontró una nota de Rafe. Se fue con sus amigos. Ella se asomó a la ventana. En algún lugar de la ciudad, Rosalind probablemente también estaba en una ventana mirando su última compra. Me pregunto en qué estaría pensando. El teléfono volvió a sonar. Una notificación del banco. Pearl había pagado el primer lote de materiales para reparar el tejado. La vida seguía, pasara lo que pasara. Thalía entró en la boutique de Rosalind sin anunciarse. El local estaba vacío, en pleno mediodía, entre el ajetreo de los compradores. La dependienta estaba de pie junto al escaparate, arreglando las botellas nuevas. «Tenemos que hablar». Rosalind se dio la vuelta lentamente. «¿De cómo arruinaste mis planes?» «¿Planes? Robaste una tarjeta de crédito y compraste un coche. ¿Qué otros planes había?» Rosalind se apartó de la ventanilla y se sentó en el mostrador de la recepcionista. «¿Crees que es tan fácil? Llevo años construyendo este negocio, cada noche, cada evento, cada contacto. Y entonces llega una tal Thalia Porter y todo el mundo empieza a hablar de sus artículos, de su gusto, de su vida perfecta. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque ni siquiera te diste cuenta de que te robé a tu marido, estabas tan segura de ti misma, y él era tan fácil. Unos pocos cumplidos, un poco de atención y estaba hecho». Thalia se acercó al mostrador. «¿Sabes qué es lo gracioso? Realmente no me di cuenta. Estaba demasiado ocupada ayudando a tu futura suegra con unas reformas en casa». Rosalind se sobresaltó. «¿Qué? La tarjeta pertenece a Pearl. Pidió un préstamo para arreglar la casa. Solo la estaba ayudando con el papeleo». Rafe entró en la boutique. Se detuvo en la entrada mirando de una mujer a otra. «Aquí está el protagonista», sonrió Rosalind. «¿Quieres unirte a nuestra conversación? Vengo por los papeles del coche. ¿Qué, mamá te ha dicho que devuelvas el juguete?» Thalía observaba la escena con una extraña calma. Vio cómo la cara de Rafe pasaba de la vergüenza al enfado, del enfado al cansancio.
Rosalind, entrégame los papeles. ¿Por qué hacerlo más difícil? ¿Complicarlo? Se rió ella. ¿Y la noche que prometiste dejar a tu mujer? ¿O la mañana en que juraste que estaríamos juntos? Rafe se puso pálido. Thalía se dirigió en silencio hacia la salida. Algunas cosas era mejor no oírlas. ¡Alto!, saltó Rosalind. Tienes que saber la verdad. Venía aquí todos los días. Planeábamos un futuro. Dijo que nunca te había querido como me quería a mí. Thalía se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo más gracioso? No vine aquí por Rafe. Vine porque intentaste robarle a una mujer que lo perdió todo. Su voz, su carrera, su marido, pero que encontró la fuerza para seguir adelante. ¿Y sabes qué? Ella era más fuerte que todos nosotros. Se hizo el silencio en la tienda. Rosalind sacó lentamente una carpeta de un cajón. Tómalo. De todas formas es demasiado tarde para hacer cambios. Rafe cogió los papeles. Llamaré a una grúa. Recogerán el coche hoy mismo. Claro, volvió Rosalind a la ventana. Saluda a tu mamá. Thalía salió. Rafe la alcanzó en el semáforo. Espera. Lo que estaba diciendo, no lo hagas. La verdad ya no importa. Pearl llamó esa tarde. El coche ha vuelto al concesionario. Dijeron que devolverían el dinero en una semana. Eso es bueno. ¿Cómo van las reparaciones? Sabes, el techo es más fuerte de lo que pensaba. Quizá no haya que sustituirlo todo. Thalía sonrió. Tal vez. ¿Vendrás a la inauguración del nuevo restaurante el domingo? Estoy escribiendo una crítica. Claro que vendrás. Alguien tiene que decirte la verdad sobre su risotto. El piso estaba tranquilo. Rafe recogió sus cosas y se fue a casa de un amigo. Ambos se dieron cuenta de que era lo mejor. En el escritorio había un artículo sin terminar. Thalía se sentó frente al portátil. Nadie había cancelado el plazo. En algún lugar de la ciudad, Rosalind probablemente también estaba sentada frente al ordenador, calculando pérdidas y planeando su próximo movimiento. Y Pearl probablemente estaba junto a una ventana de su antigua casa, escuchando al viento jugar en los canalones. Rosalind estaba cerrando la tienda. Los anuncios de venta colgaban de los escaparates, y en el interior reinaba el caos de la mudanza. Cajas de fragancias sin vender, estantes vacíos, muebles apilados en una esquina. Tras el escándalo del robo de tarjetas, muchos clientes se habían negado a cooperar. Los proveedores habían roto los contratos. Llamaron a la puerta. Un mensajero traía documentos del juzgado. Otra citación, otra vista. Rosalind tiró el sobre el mostrador sin abrirlo siquiera. Ya sabía que el banco exigía el reembolso de todos los gastos. En el estudio de grabación, Rafe estaba haciendo las maletas. Los músicos se negaban a trabajar con él. Nadie quería involucrarse con un hombre cuyo nombre había salido a flote en una fea historia de robo. Canceló todos los proyectos. Devolvió los anticipos. Metió los últimos discos en la caja y miró la habitación vacía. Aquí se habían grabado cientos de canciones. Aquí habían tenido lugar los mejores momentos de su carrera. Ahora todo había quedado en el pasado. Thalía se sentó en la redacción, revisando el nuevo material. El trabajo la ayudaba a no pensar en el divorcio, la división de bienes, las interminables reuniones con abogados. Se sumergió de lleno en sus escritos, pasando las tardes en restaurantes y degustaciones. Su columna se hizo aún más popular, y los lectores observaron que las reseñas adquirían una profundidad y perspicacia especiales. Un editor le sugirió que escribiera un libro sobre crítica gastronómica. Pearl se dedicaba a las reparaciones. Tras recuperar el dinero del coche, empezó con el techo. El trabajo fue lento. Ella controlaba personalmente cada paso, discutía con los contratistas, insistía en su visión. Una mañana, Thalía fue a ver a su suegra. La casa estaba llena de ruidos de trabajo, martillos golpeando, cepillos crujiendo. En el salón ya no quedaban rastros de la opulencia de antaño, pero había algo nuevo, una sensación de cambio. «He puesto en venta el viejo piano», dijo Pearl sirviendo el té.
De todos modos, nadie lo toca. ¿Estás segura? Sí. Es hora de deshacernos de las cosas que nos mantienen en el pasado. Rafe se mudó a otra ciudad. Envió los papeles del divorcio por mensajero sin siquiera intentar hablar. La carta de presentación decía que renunciaba a todo derecho sobre los bienes comunes. Rosalind cerró la boutique un mes después. Vendió el resto de su colección por casi nada. Pagó sus deudas. Su coche era visto a menudo fuera de hoteles caros. Ella estaba buscando nuevos clientes, tratando de empezar de nuevo. Talia vendió su piso y el de Rafe. Encontró un pequeño estudio cerca de la redacción, luminoso, con grandes ventanales y vistas al parque. Por las tardes se sentaba en el balcón a trabajar en su libro. Pearl la visitaba a menudo. Hablaban de nuevos restaurantes, de reformas, planeaban un viaje a Europa. Después de aquel incidente, su relación se había hecho más fuerte, más sincera. Una noche estaban sentadas en el nuevo piso de Talia, ordenando viejas fotografías. Pearl sacó una foto de su primer encuentro. «Sabes, en aquel momento pensé, esta chica es demasiado buena para él». ¿Por qué? Porque eras real, y Rafe siempre buscaba la foto perfecta. Las noticias sobre Rosalind eran raras. Alguien la vio en los suburbios abriendo una pequeña tienda de regalos. Dijeron que había cambiado mucho, se vestía más sencilla, dejó de teñirse el pelo. Rafe no estaba a la vista. Pearl recibía de vez en cuando mensajes cortos de él, diciendo que estaba vivo y bien y trabajando. Ella no contestaba, solo le mostraba los mensajes a Talia y negaba con la cabeza. La casa de Pearl se estaba transformando. Techo nuevo, pintura fresca en las paredes, ventanas reparadas. Había convertido la antigua habitación de Rafe en una biblioteca, colocando allí sus libros favoritos. Talia estaba terminando un libro. No había ni una palabra de drama personal en él, solo historias sobre comida, sobre gente, sobre encontrar el verdadero sabor de la vida. El editor dijo que sería un éxito de ventas. Le estaba muy agradecida, dijo Talia removiendo el azúcar de su café. Pearl y ella estaban sentadas en una pequeña cafetería no muy lejos de la redacción. ¿Quién? ¿Rosalind? Sí, ese robo. Es como si se hubiera arrancado el velo de los ojos. Me he esforzado tanto en mantener la apariencia de un matrimonio perfecto que he dejado de ver lo obvio. A veces tienes que perder algo importante para encontrarte a ti mismo. Esta mañana era especial. Talia estaba a punto de firmar el contrato de un libro. Meses de trabajo, noches sin dormir, decenas de capítulos reescritos. Por fin todo estaba tomando forma. «Quiero dedicarte el libro», dijo Talia. Perla enarcó las cejas, sorprendida. ¿A mí? ¿Por qué? Porque tú me enseñaste que la dignidad no consiste en no caerse, sino en cómo te levantas. Después del café, entraron en la casa reformada de Pearl. El viejo piano había sido sustituido por una pequeña librería. «Sabes, ayer estaba ordenando mis papeles y encontré mi primer contrato con la ópera». Pearl sacó un papel amarillento. «Pensé que era el comienzo de una gran carrera». «¿Verdad que sí? Ahora me doy cuenta de que era el principio del viaje hacia mi verdadero yo». Talia se acercó a la ventana. Los manzanos estaban floreciendo en el huerto, los mismos que Pearl había plantado hacía años. «Rafe llamó ayer», dijo Pearl bruscamente. «Dijo que lo sentía». «¿Qué dijiste?» «Que el perdón había que ganárselo, no con palabras, con hechos». Fueron a la cocina. Pearl comenzó a preparar el almuerzo. Se había convertido en su tradición después de todo lo que había pasado. Todos los domingos se reunían aquí, hablaban de todo. «¿Has pensado en empezar a salir con alguien?», preguntó Pearl mientras cortaba verduras. «Sabes, ahora mismo me siento realmente libre por primera vez en mucho tiempo. Quiero saborear esa sensación». Durante la comida, Pearl habló de sus planes. Había decidido organizar veladas musicales para aspirantes a cantantes de ópera. «Puede que yo no sepa cantar, pero puedo ayudar a otros a encontrar su voz». Talia escuchaba,
pensando en lo increíble que le estaba resultando la vida. Hace un año se había creído felizmente casada, pero ahora se daba cuenta de que solo era un reflejo de la felicidad, una apariencia de ella. ¿Sabes algo de Rosalind?, preguntó Pearl. Dicen que se ha mudado a algún lugar de la costa. Ha abierto una pequeña tienda de recuerdos. Espero que haya encontrado lo que buscaba. Esa tarde, de vuelta en casa, Thalía se sentó frente a su portátil. Tenía que terminar la reseña de un nuevo restaurante. El trabajo ya no era una forma de escapar de la realidad, ahora era su verdadera vocación. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, le dijo a Pearl por teléfono antes de irse a la cama. A veces tienes que perder la melodía que creías central para escuchar la verdadera música de tu vida. Pearl se quedó callada un momento y luego contestó: lo principal es no tener miedo a empezar una nueva canción. La tarde otoñal envolvía la ciudad en la luz dorada del sol poniente. Thalía estaba en la presentación de su libro en una gran librería, donde persistía el olor familiar de las páginas nuevas y la tinta fresca de la imprenta. Los visitantes llenaban todo el espacio entre los estantes, algunos encaramados al amplio alféizar. Pearl estaba sentada en primera fila, su postura seguía delatando a la antigua cantante de ópera. La luz caía sobre su pelo gris, creando un ligero halo alrededor de su cabeza. «Dígame, ¿cómo surgió la idea de este libro?», preguntó el anfitrión de la velada, pasando las páginas de la última edición. A veces la vida nos da lecciones inesperadas. Lo principal es saber aceptarlas. Las estanterías de los libros guardan miles de historias, pero hoy contaban la suya, sin ambajes y falsa, honesta y real. Los asistentes escuchaban atentamente, algunos tomaban notas en sus cuadernos. Después de la presentación, Pearl y ella fueron a un pequeño restaurante cercano. La suave luz de las antiguas lámparas de araña se reflejaba en los pulidos apliques, y los manteles blancos como la nieve contrastaban con la madera oscura de las paredes. En una mesa cercana, una joven pareja discutía sobre la elección del vino, sus voces amortiguadas en el acogedor ambiente de la sala. «Recibí una postal de Rafe», dijo Pearl, sirviendo vino en finas copas. El vino centelleaba a la luz de las velas, esparciendo un ligero aroma afrutado. «Está en Seattle, abriendo un pequeño estudio». «¿Cómo le va?». «Dice que está empezando de cero. Está aprendiendo a trabajar con músicos jóvenes». La casa de Pearl, que visitaron al día siguiente, se había transformado hasta quedar irreconocible. Las tejas nuevas del tejado brillaban bajo el sol otoñal, las paredes recién pintadas eran de un cálido color beige. El jardín estaba en perfecto orden, con arbustos recortados, parterres bien cuidados, e incluso el viejo manzano parecía más joven. La antigua habitación de Rafe se utilizaba ahora para las clases de canto, un espacio lleno de nueva vida y música. La ventana del estudio de canto daba a la ciudad, las copas rojas y amarillas de los árboles, las agujas de los edificios antiguos, los cristales relucientes de las oficinas modernas. Thalía contempló este paisaje, pensando en cómo habían cambiado sus vidas en el último año. «Imagínate, uno de mis alumnos consiguió un papel en el teatro de la ciudad». La voz de Perla sonó especialmente suave en la acústica de la sala. El mismo papel con el que una vez había empezado. Por la tarde se sentaron en la acogedora cocina, donde olía a té recién hecho y a bollería casera. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo caía lentamente, las farolas estaban encendidas y sonaba música en algún lugar a lo lejos. «¿Qué noticias hay de Rosalind?», preguntó Pearl sirviendo té en tazas de porcelana antigua con un delicado dibujo en el borde. «Dicen que su tienda de la costa se ha hecho popular entre los turistas. Vende recuerdos locales y algunas fragancias de diseño. Vaya, debe de haber encontrado su sitio». Después del té, salieron al jardín. El aire fresco del atardecer estaba impregnado de los olores del otoño, hojas caídas, tierra húmeda, las últimas flores otoñales.
Pasó un coche, un deportivo plateado, como el que una vez había provocado tantos cambios. Se miraron y se rieron. Era un recuerdo que ahora les hacía sonreír. ¿Sabes?, dijo Pearl ajustándose la bufanda de lana alrededor de los hombros. A veces pienso que quizá todo esto era necesario, cada uno de nosotros. ¿Qué quieres decir? Rafe por fin había madurado. Rosalind aprendió a vivir dentro de sus posibilidades. Yo dejé de aferrarme al pasado. ¿Y a ti? He aprendido a ser yo. En casa, Thalía abrió su portátil, la pantalla iluminando su pequeño pero acogedor piso. Sobre la mesa había una pila de cartas de lectores, sobres blancos con matasellos diferentes, cada uno con la historia de alguien, una respuesta, un agradecimiento. Antes de acostarse, sale al balcón. La ciudad se extendía ante ella como un cuadro vivo, un mosaico de ventanas iluminadas, las luces de los coches en movimiento, el silencioso murmullo de las hojas en el parque de enfrente. En algún lugar a lo lejos sonaba una guitarra, la risa de alguien llegaba desde un balcón vecino y la vida seguía como siempre. Por la mañana, Pearl llamó con voz emocionada. «No te lo vas a creer. ¿Te acuerdas de aquel director con el que trabajé en los 80? Quiere que nuestra escuela prepare un coro para su nuevo proyecto». Por la tarde se reunieron en la escuela Pearl. El antiguo edificio se llenó de voces jóvenes. Estaban ensayando un aria de La Traviata. El sol poniente brillaba a través de las altas ventanas, creando extrañas sombras en las paredes. Perla estaba sentada al piano, sus dedos tocaban ligeramente las teclas y sus ojos brillaban con la misma pasión por la música que años atrás. En el jardín de la escuela, los manzanos estaban en su segunda floración, una rareza en el marchito paisaje otoñal. Las flores blancas parecían frágiles y delicadas contra las hojas moradas. «La vida es como la música», dijo Pearl, mirando los árboles en flor. «La clave está en encontrar tu melodía». Thalía contempló aquel insólito jardín otoñal, los manzanos en flor, las hojas doradas bajo sus pies, y supo que por fin había encontrado su melodía. Era real, pura, sin notas falsas.